me hacía pensar que es necesario hablar de las falsas doctrinas. Amén. Y hablar de la correcta, por supuesto. Miren, estamos bombardeados constantemente, y sobre todo en las redes sociales, los jóvenes o no tan jóvenes, que escuchamos no solamente los predicadores que pasan por aquí, sino que, bueno, escuchamos un montón de predicadores diferentes en las redes sociales, en YouTube o en TikTok o en Facebook. Y claro, el no tener una buena base bíblica, el no tener un buen filtro, te hace a veces asimilar cosas que no son correctas delante de Dios. Amén. La historia es que el enemigo, que Jehová Dios lo reprenda, constantemente está intentando desviar la sana doctrina. Está constantemente intentando introducir variantes que a veces son más sutiles que otras, ¿verdad? Variantes en el lenguaje, variantes en la manera de aplicar la escritura, que nos va desviando de la sana doctrina. Pero esto no es de ahora, no es de ahora. Desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos de los apóstoles, ya había gente con falsas doctrinas que iban predicando por las iglesias intentando desviarlas del camino correcto. Amén. En esta tarde vamos a hablar sobre una carta que escribe el apóstol Juan, y la carta la escribe a propósito de una falsa doctrina que se está extendiendo en las iglesias del Señor. Aquella falsa doctrina es el gnosticismo, ¿verdad? Seguramente la hayan escuchado alguna vez, los gnósticos. Estos hombres o esta secta creía que a través de conocimientos o misterios ocultos, ¿verdad?, y a través de sabidurías que solamente estaban al alcance de unos pocos, solamente a través de esos conocimientos podían alcanzar las bendiciones de Dios. Amén. Y esto, Iglesia del Señor, por supuesto, era una herejía, porque limitaba el acceso a las bendiciones de Dios a todo aquel que en principio no tenía esos misterios ocultos o tanta sabiduría. Estos misterios ocultos, ¿verdad?, de unos elegidos que iban alcanzando la salvación, decían incluso que Jesucristo, no se había encarnado, no era de carne. Amén. Que era una especie de holograma, como una especie de fantasma que ni siquiera dejaba huellas al pisar en el suelo, ¿verdad? Porque ellos entendían que la carne o la materia era mala y el espíritu era bueno, por lo tanto Dios no podía ser encarnado en carne. Amén. Claro, sí, parece ser que dices, bueno, es una especie de burla o bueno, que no va para tanto. La historia es que si negaban la encarnación de Cristo, negaban el sacrificio de Cristo y por tanto negaban la salvación del hombre. Pequeñas variantes que a veces no les damos importancia, ¿verdad? Pero eso supone, ¿verdad?, que detrás hay un demonio, que Jehová Dios lo reprenda, que nos puede hacer mucho daño y nos puede desviar de la fe. Amén. Y en aquellos tiempos estaban estos hombres, los gnósticos. Negaban la encarnación, invalidaban el sacrificio. El apóstol Pablo, cuando Juan escribe, el apóstol Pablo ya ha escrito todas sus cartas. Ya la doctrina de la iglesia está extendida por todas las iglesias. Las cartas iban circulando de iglesia en iglesia para conocer la doctrina. Incluso, déjenme leerles, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia,
que era esta, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Incluso dice a los colosenses, que hoy no nos vamos a meter en la herejía colosense, otro día, y eso ya la explicamos, pero hablando también de estos gnósticos, y estos, vuelvo a repetir, que hablaban de misterios ocultos, y fíjense lo que dice Pablo, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre que en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Les está diciendo, no hay misterios ocultos. No existe esa llamada ciencia para alcanzar las bendiciones de Dios o alcanzar el cielo. No existe. El misterio que estaba oculto desde los siglos es Jesucristo y Él ya ha sido presentado. ¡Aleluya! Ya se condenaban, ya se había evidenciado que la salvación solamente era por fe. Por creer en el sacrificio de Cristo, de que Dios vino a la tierra y estuvo durante 3 años en su ministerio predicando, haciendo milagros, que se dio en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Dios Padre. Ese es el camino de salvación. No hay otro, no hay otro misterio, no hay otra ciencia. Amén. Pero ¿qué pasa? Que esto, ya les digo, en el año 80, 90 después de Cristo, ya había estas herejías. Incluso con Pablo antes, porque él murió en el 65, 66 después de Cristo. El caso es que todas estas herejías siguen llegando hasta nuestros días, disfrazadas de otros nombres, disfrazadas de neopentecostalismo, disfrazadas de judaizantes. Hoy en día hay gitanos que dicen que son judíos, gitanicos que han nacido, yo qué sé, en Palencia, por decir un sitio, y ahora de repente que dice que es judío el gitano y que tiene que guardar la ley de Moisés y que solamente así alcanzará la salvación. Pero es que la historia es que nos gusta tanto escuchar algo diferente. Últimamente estamos escuchando predicaciones, vuelvo a repetir, en las redes sociales, que están basadas en detalles, basadas en una frase bonita, basadas más o menos en psicología, basadas en anécdotas o en historias que van contando, pero que muy pocas veces va atañada a lo que dice la palabra del Señor. Si ustedes quitan de la predicación la anécdota, quitan la historia, quitan la interpretación, apenas se queda con nada de la Biblia. Y es que necesitamos volver a la palabra. Lo vuelvo a repetir, necesitamos volver a la palabra. Porque de estos iluminados salen las grandes herejías. De un iluminado salió el Islam, de un tal Mahoma, que dice que recibió un evangelio diferente. De un iluminado, Iglesia del Señor, salen los adventistas, que otro día los explicaremos, ¿verdad? Pero que sale una señora, una tal Elena de White, que dice que es profeta, que ha recibido un evangelio y que sus profecías las hacen igual a la palabra de Dios y se desvían totalmente por una señora iluminada. De un iluminado, Iglesia del Señor, sale el neopentecostalismo que tanto daño ha hecho a Filadelfia, que salen de la brujería directamente, de la llamada ciencia cristiana,
de una iluminada que creyó otro tipo de evangelio. Porque nos gusta. No lo podemos remediar. Nos gusta escuchar algo diferente. Nos gusta escuchar una interpretación nueva. Nos gusta escuchar un testimonio. Ayer lo hablaba con unos jóvenes. Hace unos años, ¿recuerdan ustedes 7 jóvenes que fueron al cielo y al infierno? ¿Lo recuerdan? Hubo CDs por todas las iglesias. Totalmente antibíblico. Y repartíamos los CDs en las iglesias. Porque nos encanta escuchar cosas diferentes. No va conforme a la Biblia, da igual, es bonito. No va conforme a la palabra y a la doctrina, no importa, me ha hecho bien. Pues les tengo que decir que si no va conforme a la palabra de Dios, no es de Dios. Amén. Y en esto, iglesia del Señor, hay que ser duro. Miren, el apóstol Pablo escribe una de las cartas más grandiosas que hay en la Biblia, que es la carta de los Gálatas. Los teólogos dicen que cuando se abre la carta de los Gálatas suenan tambores de guerra. De alguna manera, Pablo está entrando en guerra directamente contra los judaizantes. Pablo ha predicado la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pablo ha predicado, iglesia del Señor, que ya no tenemos que obedecer la ley de Moisés, que hay alguien superior, hay un sacerdote superior, hay un evangelio superior, y este es el de Cristo en la cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Y esto es lo que ha predicado a Galacia. No hace falta observar la ley, no hace falta la ley de Moisés. Cristo es superior a la ley de Moisés. Pero los judaizantes han estado predicando allí en esas iglesias que había fundado Pablo, y de alguna manera había convencido a muchos. Imagínense el apóstol Pablo predicando la doctrina, el poder de Dios predicando. Pero han venido los judaizantes y muchos de ellos se habían desviado. De tal manera que Pablo tiene que decir: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sigue diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben lo que quiere decir anatema? Sea maldito. Si os predican otro tipo de evangelio, ese tal sea maldito. ¡Aleluya! Había diferencias doctrinales, había problemas en las iglesias. Y en ese momento sale un hombre escribiendo, el apóstol Juan. Este hombre, iglesia del Señor, ha recibido una misión, una encomienda de parte de Cristo directamente. Este hombre, a los pies de la cruz de Cristo, ha recibido lo que le decía Jesús: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. La encomienda de Jesús a Juan era de cuidar a María. Y mientras Pedro predicaba y la gente se sanaba con su sombra, mientras Pablo predicaba, iglesia del Señor, y se abrían iglesias por toda Asia y hacía milagros, este Juan estaba cuidando a la anciana María.
Este no ha salido a la escena, este no ha hecho milagros, este no ha hecho grandes predicaciones ni grandes campañas, pero Dios le estaba tratando con su vida, estaba tratando con su carácter, estaba tratando, iglesia del Señor, porque debía de ser el apóstol del amor. Y este hombre que por muchos años ha estado en el anonimato, que ha sido tratado por Dios, empieza a decir, iglesia del Señor, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado para que la vida sea manifestada, os anunciamos, aleluya. Esto es lo que os anunciamos, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Y es que, iglesia del Señor, necesitamos vida de Dios para saber diferenciar lo que es de Dios y lo que no. Necesitamos ser tratados por Dios para reprender toda doctrina falsa en el nombre de Jesús, para saber lo que viene de Dios y lo que no. Vida de Dios, vida del Espíritu. ¿Y eso quiere decir que estoy todo el día orando y ayunando? No, una llenura del Espíritu, iglesia del Señor, que no es cantar, que no es profetizar, es ser obediente a la voz de Dios, es vivir una vida de obediencia, es vivir una vida de santidad, en el nombre de Jesús. Necesitamos la vida de Dios. Los ríos de agua de vida que deben salir, que deben correr por nuestra vida. Aleluya. Miren, Gracias. hay veces que dividimos a Dios en dos: el Dios de la palabra o el Dios del Espíritu. ¿No? Unos dicen, bueno, yo soy más de espíritu, yo oro, pero no leo. Y hay otros que no, yo soy más de palabra, yo leo, pero no oro. La historia es que no hay un Dios del Espíritu y otro Dios de la palabra, es el mismo Dios. Y si cuando yo leo la palabra no me lleva a adorarle y a orar, estoy leyendo la Biblia como si fuera un tebeo. Porque si leo la Biblia como se debe de leer, me tiene que llevar a decir, Señor, no hay quien te aguante. Me arrepiento porque me veo pequeño, me veo sucio, me veo inútil delante de tu palabra. Porque la palabra es el espejo, no nos engaña, nos dice cómo estamos delante de Dios. Y esa palabra me lleva a adorarle, me lleva a glorificarle, me lleva a arrepentirme, me lleva a ponerme de rodillas en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y la vida de oración, una oración bien dirigida, me tiene que llevar a conocerle o a querer conocerle más a Dios. Y solo se le conoce a través de su bendita palabra. Vida de Dios. ¿Cuánto hace que no lloramos delante de la presencia del Señor? ¿Cuánto hace que no sentimos el descanso de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto hace que no nos quebrantamos delante de su presencia? Vivimos una vida rutinaria. Vivimos una vida que vamos a nuestro trabajo, que volvemos, que empleamos o no empleamos, que venimos al culto. Bueno, si hay un buen culto, bien, pero si no,
un día más, y pasan los días y no hay cambio y no hay transformación y no hay vida de Dios, y viene el enemigo, que Jehová Dios lo reprenda, y nos hace polvo. Cualquier situación nos desborda, y lo hablo por mí el primero. Cualquier situación nos tira por los suelos, porque no tenemos vida de Dios. Y es necesario, Iglesia de Santander, recuperar ese primer amor que hemos dejado. Recuperar esa vida de Dios, Iglesia del Señor. Esa oración, sí, y esa lectura de la palabra. Ese ayuno y ese vivir en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Bueno, igual no están de acuerdo. No pasa nada. Si no les parece bien, no pasa nada. Oye, no pasa nada. Puede ser que no seamos grandes teólogos. Puede ser que no sepamos mucho de la Biblia. Pero debemos decir como aquel: yo solo una cosa sé, que antes era ciego y ahora puedo ver. Necesitamos tener esa vida con Dios. No sabré mucha fraseología, mucha teología, no lo sé, pero una cosa sé: desde que Dios ha entrado en mi vida soy diferente. Desde que Dios ha conquistado mi hogar es diferente. Desde que Dios ha entrado en mi matrimonio es diferente, porque Dios nos hace diferentes. ¡Aleluya! Vida de Dios. Vida de Dios. Escuchen. Somos cartas escritas, dice la palabra, visibles, conocidas en el mundo, y el mundo tiene que ver una iglesia santa. En el Antiguo Testamento, santo quería decir diferente. Diferente. Y nos parecemos tanto a los del mundo. ¿Vemos tanta diferencia entre nosotros y los del mundo? Yo lo dejo ahí. Gracias. Escuchen. Doctrinas extrañas que pueden hacer mucho daño. Esa idea de la prosperidad, de maldiciones generacionales, escobas que barren demonios, chicles ungidos, yo qué sé. Esto lo hemos visto todos, que no me lo invento. Yo qué sé. De todo, cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo os guiará a la verdad. ¿Qué verdad? La mía. ¿Qué verdad? La de uno mismo. Cuando habla de la verdad, está hablando de esta verdad. El Espíritu Santo nos llevará a la verdad de la palabra. Y con la verdad de la palabra podremos distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. En esta tarde, y acabo ya, necesitamos hombres y mujeres que vivan cerca de Dios, que cerquen sus hogares, que pongan vallado, que oren y clamen, que reprendan toda obra de los demonios, que se levanten como atalayas de sus hogares, de sus casas, para no permitir falsas doctrinas,
para no permitir doctrinas de demonios, para no permitir, iglesia del Señor, cosas que no vienen de parte de Dios, y solamente se concederá cuando vivamos cerca de la presencia del Señor. Aleluya. No les canso más, no les canso más. Hasta aquí la palabra del Señor. Había que más.